Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa tarde. Estamos dándole gracias a Dios por el honroso privilegio de poder entrar a sus hogares a través de esta transmisión, pero también por el honroso privilegio que tenemos de parte de Dios de poder compartirles la bendita palabra del Señor. En esta tarde queremos hablar acerca de algo que considero es muy importante. Hemos estado hablando de eventos futuros, escatología bíblica, y en esta noche vamos a tocar un tema que es muy interesante y muy importante, como es los sellos de Apocalipsis. Y eso se encuentra en el capítulo número 6, versículo número 1 del libro de Apocalipsis. Dice la bendita palabra del Señor. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Cuando leemos la palabra de Dios, mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, el libro de Revelación. Sin embargo, bíblicamente es un libro que tiene doble bendición. Toda la Biblia es una bendición. Toda la Biblia es extraordinariamente bendecida, pero Apocalipsis dice que bienaventurado el que lee la profecía de este libro. O sea, hay una doble bendición. No comprendo por qué muchos tienen muchos tienen esa situación de poder pensar en el nombre de Jesús. Declaramos la bendición, la victoria del nombre del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a esta noche a hablar acerca de lo que la Biblia enseña con toda certeza acerca de los sellos de Apocalipsis. Pero antes de ello, vamos a hablar acerca precisamente de lo que es el inicio, porque aquí da el inicio a la gran tribulación. Por ahí se escucha decir, hay un montón de decires de que los sellos ya se abrieron. Otros han dicho de que Apocalipsis es un libro donde han llegado muchas personas, de que ya estamos en los caballos inclusive, y una serie de cosas que usted va a escuchar. Pero si usted presta atención y me sigue, vamos a escudriñar conforme a la palabra de Dios lo que tratamos de decir, o lo que la Biblia dice. Mire, acerca de los 7 años de tribulación, con los sellos dan inicio esos 7 años de gran tribulación. Y comienzan de una manera, por ejemplo, en Jeremías capítulo 30, en su versículo número 7, mire lo que dice. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea que Apocalipsis, los 7 años, se le conoce en escatología bíblica como la angustia de Jacob. Porque decíamos anteriormente de que con el inicio de la gran tribulación termina el periodo de la iglesia. La iglesia se va y comienzan la última semana, los 7 años de gran tribulación, la cual leímos se le reconoce como la angustia de Jacob. Entonces, en este sentido, debemos entender algo muy interesante. Antes de entrar en materia en los sellos, el capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De qué cosas? Juan en este pasaje, capítulo 4, versículo 1, la mayoría de eruditos, yo estoy de acuerdo con alguno de ellos, aquí la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo. Y una vez que Juan está en el cielo, una vez que Juan es llevado allá, entonces le muestran las cosas que van a pasar. Con el estudio de los sellos, yo quiero que usted no pierda la noción y tenga en mente constantemente esto de que cuando estamos leyendo esto, la iglesia del Señor Jesucristo ya se ha ido, ya ha sido levantada, ya ha sido arrebatada. Esto que vamos a leer no es para la iglesia, pues la iglesia ya se ha ido. Y es interesante cuando uno escucha, por ejemplo, oír algunos ministerios o personas que dicen de que ya se abrieron los sellos hace algunos años o algunas décadas ya, y que inclusive estamos algunos de los caballos. Yo quiero que usted note algo muy importante y la importancia de leer la palabra de Dios con mucha atención. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con gran voz de trueno, ven y mira. El primer sello que se abre, note que el que abre los sellos es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Por eso dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Con la bendición de que el Cordero ha sido levantado. El Cordero está en el cielo. Que el Cordero, a él sea la gloria, el Cordero que fue inmolado. Ese Cordero, Jesús, es el que abre los sellos. Y cuando comienza a abrir los sellos, ¿por qué los abre? Porque la iglesia ha subido. ¿Se recuerda usted que el arrebatamiento es encontrarse con Jesús en las nubes y al encuentro con el Señor? Y luego sube la iglesia y entonces comienza lo que le dijo, te vamos a mostrar lo que va a suceder en breve. Entonces, el capítulo 1, el versículo 1, perdón, del capítulo 6, ve cuando el Cordero abre los sellos. Verso 2. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje que aparece ahí es el anticristo. El apóstol Juan dijo de que ya habían muchos anticristos y aún en el tiempo del apóstol Juan, que ya habían, cuando él escribe su carta, dice de que ya habían muchos anticristos en ese entonces. Pero no se refería al anticristo que el cual está mencionando acá, que es en la semana 70, la última semana. Yo quiero que ponga mucha atención en esto porque la gente tiende a confundir. Aquí estamos hablando de la última semana, la angustia de Jacob. En esa semana comienza el desarrollo de esto, en esos 7 años. Por supuesto, no se han abierto porque si así fuese, ya la iglesia hace rato que se hubiese ido, mas no se ha ido. Entonces quiere decir de que la iglesia todavía permanece acá. Que está a punto de irse, esa es otra cosa. Pero una vez todo se cumple, la iglesia sube y comienzan los 7 años. Este personaje del caballo blanco, el que lo tenía, dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Lo interesante de esto es que lleva un arco, pero no lleva flechas. 1. 2. Va montado en un caballo blanco. Y 3. Tiene corona que le fue dado para vencer. El caballo blanco nos habla de imitación. Satanás ha sido el experto imitador que ha querido siempre imitar lo de Dios. Y entonces el caballo blanco nos habla de imitación. El arco nos habla, sin flechas, nos habla de que no será tomado por la fuerza, sino que será tomado por la diplomacia. ¿Y eso cómo lo sabemos? A través de un pacto internacional de paz.
tomará el control del planeta, tomará el control de un solo gobierno y todo lo que nosotros podemos imaginarnos a través de eso. Y una corona porque va a tener el control total de todas las naciones, no de algunas. Va a tener el control total de las naciones. Por eso el caballo blanco describe con una perfección al anticristo. Entonces, si el anticristo, el personaje que está aquí, todavía no ha aparecido, obviamente los sellos no se han abierto. Obviamente, ¿y por qué no se han abierto? Porque todavía la iglesia del Señor Jesucristo está. Una vez la iglesia se va, entonces comienza la fiesta de 7 años, conocida como la Gran Tribulación. Avanzamos. El verso 3. Cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Es interesante que el que le sigue al anticristo es el caballo rojo. Y esto nos lleva a lo que quita la paz de la tierra. Pero es interesante, ¿por qué un caballo rojo? Porque se recuerda usted que en la profecía bíblica estábamos diciendo, y aquí hay que poner mucha atención, porque cuando la iglesia se va, da el inicio de la guerra de Og y Magog, en el capítulo 38 de Ezequiel. Entonces, si la iglesia sube y comienza la guerra de Og y Magog, entonces comienza la gran tribulación. El anticristo tiene que entrar en ese periodo precisamente para tener un control de paz. Pero aquí hay algo muy interesante. El caballo rojo y Rusia, de donde viene el problema del norte, la invasión del norte, es rojo. De tal manera que se le conocía como la Rusia roja. Y Gog en tierra de Magog, el capítulo 38. El gran oso invade Israel desde el norte. Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 38, versículo 8, versículo 15 y 16. Si usted lo lee detenidamente, usted va a encontrar de que está hablando precisamente de ese rey del norte. ¿Quién es ese rey del norte? Reconocido como el país rojo. Entonces el caballo rojo trae muerte, trae persecución, trae mortandad. Se quitará la paz porque será un asunto de guerra entre la guerra de Medio Oriente. En ese sentido, van a observar muchas cosas. Los que estén en ese momento van a ver atrocidades terribles. Y en ese mover, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es interesante porque a consecuencia, en la secuencia que lleva, muchos han dicho que Apocalipsis solamente es un libro simbólico. Muchos han dicho que Apocalipsis debe verse solamente como una figura. De ninguna manera. Aquí está describiendo cosas que van a suceder literalmente. El caballo negro está hablando precisamente de una hambruna tremenda. Y aquí llama mucho la atención, porque mire, una medida de trigo por 1 denario. 3 medidas de cebada por 1 denario. Esto era lo que sucedía. En el antiguo pacto, en el antiguo Israel, habían 2 tipos de pan. El pan que se hacía con trigo y el pan que se hacía con cebada. El pan del trigo era el que los de adinerados, los que podían tener riquezas o recursos económicos, podían aspirar al pan de trigo. Pero la clase popular, la clase pobre, podía nada más aspirar al pan de cebada. Entonces, se le dieron
órdenes específicas a que no dañaran el aceite y el vino, mas solamente dañaran lo que era el trigo y la cebada. Entonces, que se podían cultivar, que se podían sembrar. Es interesante que un denario era el salario de un día que un obrero podía obtener por el día de trabajo. Y una medida equivalía a una libra de 16 onzas. Lo que usted y yo conocemos como una libra de 16 onzas, eso equivalía a la medida de lo que está hablando Apocalipsis. Entonces, usted debe pensar en esto, o pensemos en esto. ¿A qué dimensión llegará en esa etapa del caballo negro? Un día de trabajo por un pedazo de pan. Por eso, algunos dirán que no les gusta Apocalipsis porque dirán que es un libro que trae muchas cosas negativas. No, es lo que Dios estableció, es lo que Dios está hablando, las consecuencias que vienen al mundo en base a su pecado, en base a lo que no han querido reconocer a Dios como Señor y Salvador. Entonces, vendrá una hambruna cual nunca ha habido en el planeta Tierra. Esa hambruna tremenda, de tal manera que en esa etapa, un día de trabajo, lo que usted gane o lo que gane una persona por un día, lo que gane el salario de un día, eso equivaldrá a un pedazo de pan. Eso nos lleva a pensar, el hambre será terrible en la faz de la tierra. Y eso nos lleva a un cuarto sello. Y decía cuando abrió el cuarto sello, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo es el que le sigue al caballo negro. Note usted que ese caballo negro, la Biblia nos describe que habrá una hambre terrible en el planeta Tierra. Terrible, terrible. De tal manera que habrán consecuencias terribles. No importa lo que la gente gane. La gente dará todo lo que tenga o todo lo que posea por un pedazo de pan. Y esto nos lleva a algo muy interesante. Antes de abordar el caballo amarillo, ¿cómo usas tu dinero? Porque hoy por hoy, con todo lo que estamos observando en el mundo, en el planeta Tierra, esto es muy importante. ¿Cómo usas tu dinero? Para aquellos que son fieles diezmadores, saben de lo que les estoy hablando. Es una tremenda bendición darle a Dios. Y número 2, aportar para la obra misionera para que se sigan ganando almas para Cristo. Esa es una forma muy inteligente de cómo usar tu dinero. A diferencia de esto, ¿cómo usa su dinero? Y usted tendrá que responder a Dios, que es el que le ha dado la fuente de recursos. El caballo amarillo produce más hambre en la tierra. ¡Qué tremendo! Si el caballo negro, estamos observando de que el trabajo de un día por un pedazo de pan, ni siquiera por el pan entero, un pedazo de pan. El caballo amarillo produce más hambre todavía. ¿Por qué razón? Porque la palabra viene del griego cloros, que es pálido, que significa, o que de donde sacamos el gas clorine o el gas cloro, traducido verde. Eso es lo que traduce el griego. Y es interesante porque el AIDS, o igual a SIDA, es producido por el mono verde africano. Es un virus, es una bacteria. Y de tal manera que podemos observar, el hambre será terrible en la tierra. La muerte mata el cuerpo. El infierno traga las almas de los espíritus que matan. Y esto es muy interesante.
porque esto incluye en su arsenal guerra química, ataque bacteriológico, lo que hemos estado hablando. Lo puedo decir porque como cuando algo sube ya a internet, uno ya puede hablar de ello, sin arriesgarse a ser tratado de extremista o hereje, ¿verdad? Hoy me llegaba una información acerca de que por fin el FBI encontró al culpable de este virus, del coronavirus, y está confabulada la Universidad de China con la Universidad de Harvard. Ya el científico que se prestó a todo eso ya está apresado y obviamente va a enfrentar un juicio terrible. A él le pagaban $50,000 mensuales con tal de hacer todo este tipo de cosas y en confabulación con todo esto. Pero esto no nos debe de extrañar porque en la guerra química, bacteriológica, eso no es de extrañarse. Hoy es el coronavirus, pero el SIDA, y por ahí escuchaba yo a alguna fuente de que hay en el arsenal que estas naciones tienen, varias naciones, tienen cápsulas o tubos de ensayo llenos de las peores bacterias que existen sobre la faz del planeta Tierra. O por lo menos una combinación de ambas. Y es muy interesante porque todo lo que sucede en el mundo en cuanto a guerra bacteriológica se refiere. Pero esto me lleva a pensar en algo. El hambre que estará pasando el mundo. Y déjenme decirle una cosa. Estos cuatro sellos que estamos observando acá están en jurisdicción del anticristo. ¿Qué significa eso? Recuérdese usted que el anticristo comienza a reinar iniciando la tribulación. O sea que cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando de los 3 años y medio primeros. O sea, suponiendo la iglesia se va hoy, ya para el día de mañana, escatológicamente comenzaría a activarse la semana 70, la última semana, y entonces arrancaría el periodo de la tribulación. El personaje aparecería y entonces los 3 años y medio restantes sería la jurisdicción que el anticristo podía tener en todo el globo terráqueo. Entonces, esto es muy, muy importante, muy interesante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si eso sucede en esa jurisdicción, en ese mandato, en ese control, entonces tiene razón y tiene sentido lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 17, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia, el 666. Y aquí hay algo muy interesante que me llama la atención al respecto, porque en cuanto a eso se refiere, el capítulo 14 de Apocalipsis, pensando en ello, hermano, que en esa hambruna tiene sentido, porque si hay hambre y hay escasez, de alguna manera el mundo entrará en un caos y en una angustia terrible. De tal manera que si ya vimos de que lo que costará un pan y que habrá hambre y sed y que habrá mortandad y que el caballo amarillo estará haciendo estragos a través de guerras químicas, guerras bacteriológicas, espada, hambre y bestias de la tierra. Hambre. ¿Qué entendemos por hambre? Hambre. La gente entrará en desesperación. Entonces tiene sentido porque, vuelvo al punto, si en esos 3 años y medio de el anticristo esto está sucediendo, obviamente él tiene el control y entonces va a aprovechar para proveerle a la raza humana alimento. ¿De qué manera? No lo sé, porque yo no voy a estar ahí. ¿Cómo irán a hacer para producir? No lo sé. Una cosa sí sé, lo que la Biblia dice,
de que nadie podrá comprar ni vender. O sea, será un consumo racionado, un consumo vigilado, un consumo controlado. Y si eso es así, tienen que tener el sello de la bestia. Y a continuación, el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9 al 11, el ángel da una recomendación. Y esto es para aquellos que se van a quedar, para aquellos hermanitos que tienen su autoengaño, ¿va? Que dicen, no, yo me voy. ¿A dónde? No sé. Pero ellos, cuando se habla de arrebatamiento, cuando se habla de irse, todo el mundo se apunta. Pero yo te pregunto, hermano, ¿estás viviendo para Dios? ¿Realmente la razón de tu vida es Cristo? ¿Realmente le has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Vives para Él? ¿Te has guardado para Él? ¿Estás viviendo para Él? Si eso es así, esto no es contigo. De lo contrario, solamente eres un religioso más. Y como hablábamos algún tiempo atrás, cristiandad sin Cristo, religión sin Espíritu Santo. De eso está plagado el planeta, de religiosos sin Espíritu Santo, de aquellos que quieren estar en la iglesia, quieren vivir su vida carnal, su vida de deleites, y sin compromiso del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Quieren ser cristianos, pero sin Cristo, que nadie les diga nada, que nadie les norme la forma de vida en la que deben de vivir. Pero mire lo que dice el ángel, capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Si la iglesia se fuese hoy, tiempo de angustia para Jacob comenzaría mañana, y para los que se quedaron sería la época más terrible que jamás ha experimentado sobre la tierra. ¿Por qué lo decimos? Porque ya estamos observando lo que está sucediendo en este asunto. Y aquí quiero que usted observe algo muy interesante. La gente ve todo este tipo de cosas como que si esto no fuese verdad. Lo vemos con esta pandemia que estamos viviendo en los países y en nuestro país principalmente. Yo me hago una pregunta. ¿Qué parte de que dijo el Estado del gobierno que se tapen la boca no entendieron? ¿Qué parte de que se esté en su casa no entendieron? ¿Qué parte de que se cubra no han entendido? Solo me lleva eso a pensar en la rebeldía del ser humano, que cree que esto no es verdad, que cree que esto solamente es algo que va a pasar rápidamente. Que Dios nos guarde, pero vienen cosas terribles a la tierra. Y no se trata de un sermón motivacional y de un sermón en el que te van vas a salir de esto, vienen tiempos mejores. No. Mi responsabilidad es decirle lo que muchos no se atreven a decirlo. Pero esto es bíblico. Usted como cristiano evangélico, usted tiene derecho a saber lo que la Biblia dice. Usted como cristiano evangélico tiene la obligación de investigar lo que la Biblia dice. En el tiempo antiguo era un delito poder tener una Biblia y no digamos leerla y estudiarla. Oye, es una gran bendición. ¿Pero a quién le importa la Biblia? ¿A quién le importa lo de Dios? ¿A quién le interesa esto que estamos viviendo? Alabado sea el nombre del Señor. Y si un temor cambiara el corazón del hombre, no.
vamos a ver en el desarrollo de estos días que vienen. Con el favor de Dios vamos a estar hablando el sábado acerca de las trompetas. Y con el favor del Señor el domingo acerca de las copas. En ningún momento en la Biblia encuentro yo que vengan tiempos mejores. Si no dice la Biblia que vendrá angustia de Jacob, aquí la única solución se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y porque la puerta todavía está abierta y no se ha cerrado. Una vez se cierra la puerta, toda esperanza se terminó y comienza la segunda etapa. Una etapa terrible, una etapa de aflicción. De tal manera que la recomendación del ángel es interesante. Si alguno de los que me está escuchando por muchas razones o porque por ser testarudos, llegar a quedarse, hermano, no se selle. No permita el sello. Ya vimos lo que el ángel dijo. Todo aquel que adore a la bestia o a su imagen o tenga el número de su sello. Y hermano, en lo que estamos viendo del caballo amarillo, dígame usted, hambre tras hambre. El caballo negro dejó una hambruna y el caballo amarillo deja otra peor. ¿En qué condición va a estar entonces la tierra? Con un hambre tremenda. Que la gente por un pedazo de pan será capaz de venderle su alma al diablo. Pienso en aquellos que tienen hijos. Qué cosa terrible, ¿verdad? El Señor lo dijo y el profeta lo profetizó. Tiempo de angustia de Jacob, tiempo cual nunca jamás ha habido sobre la faz de la tierra. Pero hay una esperanza para Israel, pero de eso será librado. Según veíamos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. El quinto sello. Me quedan algunos minutos. En el quinto sello encontramos algo muy interesante. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muchos han confundido este pasaje con las almas de los mártires, de los que han muerto, y ahí incluyen a la iglesia. Vuelvo al punto, como le dije, no pierda de mente, no pierda el pensamiento. Cuando uno estudia Apocalipsis, a partir del capítulo 4, la iglesia ha sido levantada. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, la iglesia no se menciona más. Todo lo que acontece no es para la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo ya ha sido levantada. Gloria sea al nombre del Señor. Qué glorioso, qué esperanza más maravillosa. Aunque déjeme decirle que hay muchos predicadores que dicen de que la iglesia atravesará la gran tribulación. Mi saludo para ellos y que ellos la disfruten. Otros dicen que hasta la mitad de la semana la iglesia será levantada. Pero yo creo, como creen algunos eruditos, no solamente neotestamentarios, sino gente que estaba en el asunto, yo creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. La iglesia no atraviesa la gran tribulación. Por supuesto, hay tres posturas. Usted puede ubicarse en la que mejor le parezca. Yo me apunto en la del capítulo 4, versículo 1, donde la iglesia es levantada, donde la iglesia es llevada a la presencia del Señor. Entonces, ¿quiénes son las almas de los que están ahí? Precisamente son las almas que mueren en el período de la gran tribulación. ¿Cómo van a ser convencidas esas almas? ¿Cómo es que estas almas llegan ahí? Sencillo. ¿Se recuerda usted que hay 144,000 evangelistas judíos que predican de una manera tremenda
interesante, porque estos que están acá, lo vamos a ver más adelante, estos que son salvados de la gran tribulación, hay una gran diferencia entre los que han sido levantados en el rapto y los que mueren en la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia? Que los que se van en el arrebatamiento y son novias y pasan a ser la esposa del Cordero, capítulo 19 de Apocalipsis. Pero los que mueren acá en el quinto sello son los que mueren en la gran tribulación. Estos no llegan a ser esposa. Y por eso dice la Biblia que ellos sirven en el templo del Señor. Ellos servirán como siervos del templo. En ningún momento se les menciona como esposa o novia. Claro, si ya la novia verdadera, la esposa del Cordero, ya ha sido levantada. Alabanza al Cordero de Dios, que ha pensado en todo y en su pueblo. Y es interesante, porque habla de cómo sabemos de que la iglesia ya está en el cielo, cuando habla con Juan. El capítulo 4, verso 4 de Apocalipsis, y el capítulo 7, versículo 13, el anciano. Recuerde usted que los ancianos, son 24 ancianos, los que están en el cielo, y presentan sus coronas y adoran al Cordero. Algunos eruditos dicen de que representa a los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento, por ser 24, 12 patriarcas y 12 apóstoles. El asunto es de que el anciano en el capítulo 7 le dice a Juan, estos que vienen vestidos de blanco, ¿de dónde son? Él responde, no lo sé. Y el anciano responde, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. La pregunta es, entonces, ¿qué representan esos ancianos? Recuérdese usted que hay seres, los seres que están delante del trono, que tienen 6 alas, se les reconoce como que fuesen serafines. Llenos de ojos, obviamente son criaturas celestes, pero los ancianos no. El anciano en la Biblia es símbolo del sacerdocio. En el antiguo pacto, el anciano era considerado sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Por qué tenemos la certeza? Ya la iglesia se ha ido. Mire, yo no sé lo que usted crea, ni lo que le estén enseñando en su iglesia, pero yo creo lo que la Biblia dice. Llevo algunas décadas enseñándolo, lo creo con todo mi corazón, creo que firmemente la iglesia desaparece antes de que comience la gran tribulación. Y no estamos todavía en la gran tribulación. No ha empezado la angustia de Jacob. Entonces, los santos, y dice que estaban en el altar, debajo del altar. El altar en la Biblia representa, en el antiguo pacto, representaba el lugar donde se sacrificaba la sangre. Es el altar, es el lugar donde están ellos, donde se concentran todos los que mueren en la gran tribulación. Todos mueren con un denominador común. Todos los que mueren en la gran tribulación, habiendo confesado a Jesucristo, porque habrán, los 144 predicarán a toda tribu, lengua, linaje y nación. Se convertirán miles y miles y miles a Cristo. Pues todos estos que se conviertan, todos tienen un denominador común. Todos serán decapitados. Todos sufrirán la muerte capital, que es ser degollado. A consecuencia de, por eso, el cuerpo duerme en la tumba. El alma está viva en el cielo o en el infierno. De tal manera que el apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿De qué estaba hablando? De la muerte. Cuando alguien muere físicamente, llevamos su cuerpo al cementerio, lo ponemos en un ataúd y esa tumba, en la tumba guarda el cuerpo. Pero
¿qué se hace su alma? Si ha creído en Jesucristo y es salvo, sube al paraíso del Señor. Si no lo es, se va al infierno. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que la Biblia enseña. Aquí no hay puntos medios. Aunque hay algunas religiones por ahí que dicen de que cuando una persona muere, queda en stand-by, sea bueno o malo, queda en reposo. No existe cielo, tampoco existe infierno, sino que queda en un reposo y hasta el final lo van a sacar de ahí. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que hay un cielo y hay un infierno. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y en el sexto sello, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, hubo un gran terremoto. Y usted sabe la descripción. Ese gran terremoto cae en las estrellas del cielo y como la higuera deja caer a sus higos. Ese terremoto, aquí hay algo muy interesante, porque los 4 sellos que vimos, a excepción de las almas, sino los 4 sellos, o sea, los 4 caballos, están en el periodo del anticristo, los 3 años primeros, 3 años y medio primeros. Pero el terremoto ya abarca el juicio sobrenatural desde el cielo. Los terremotos siempre han acompañado los juicios de Dios. Entonces, por eso creemos de que el terremoto representa el juicio de Dios, la ira del Cordero. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En el capítulo 6, hablando del terremoto, verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ya Jesús no viene como el Cordero indefenso, ahora viene como el juez, ahora viene a juzgar, a poner en orden, a ponerle fin a la iniquidad y ponerle fin al pecado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y quisiéramos tener mucho más tiempo, pero quiero dejarle esta buena noticia. La buena noticia es que gracias a Dios que la iglesia estará en el cielo durante esta hora de calamidad. Mientras aquí en la tierra están todos esos horrores que vienen. Por eso me extraña a mí y me deja pensativo mucho, pastor, que todos están en lo mismo. Vienen tiempos mejores. Esto se va a arreglar. Pero si la iglesia se fuera hoy, ¿qué tiempos mejores? La gran tribulación es la cosa más espantosa que existe. Y creo que mi responsabilidad es advertirle a usted. Mi responsabilidad es enseñarle a usted. Pero creo con todo mi corazón, la puerta de escape se llama Jesucristo. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Ya no sigas viviendo de la forma en que estás viviendo. ¿Por qué lo digo? Como pastor lo sé. La condición de la iglesia es terrible. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Apóstatas de la fe. Y el séptimo sello da inicio a los juicios. Y sucede un fenómeno. Porque en el séptimo sello hay silencio en el cielo por media hora.
Un cielo que se ha mantenido con alabanza. Un cielo que se ha mantenido con gloria al Eterno, al Señor, al Todopoderoso, al Shaddai, al gran Yo Soy. Alabanzas al Cordero. Y de repente el cielo se queda en un silencio rotundo por media hora. ¿Sabe por qué? Preparando los juicios que a continuación vienen con las trompetas, de las cuales estaremos hablando el sábado con el favor del Señor. Le vuelvo a decir las buenas noticias. Gracias a Dios la iglesia no va a estar. Ya va a estar en el cielo. Ya estará en el cielo. Ya estará en el cielo con su Salvador. A Él sea la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Porque todos esos horrores que están por entrar a la tierra, tú nos librarás. Tu iglesia será levantada. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, ahora y siempre. Sea bendito el nombre del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús.